Bueno, el mensaje de hoy está titulado, como les dije, las últimas palabras. Vamos a basarlo en 2 de Timoteo, capítulo 4. Básicamente todo el capítulo, aunque vamos a hacer un énfasis en ciertas palabras en particular. Las últimas palabras. ¿Las últimas palabras de quién? En este caso del apóstol Pablo. Esto es lo último que Pablo escribe en el Nuevo Testamento o para el Nuevo Testamento. Después de eso va a ser llevado para ser decapitado y ya no vamos a saber más de Pablo. Entonces estas son las últimas palabras que vamos a escuchar de nuestro hermano Pablo, escritas ahí. Cuando nosotros analizamos en las últimas palabras de una persona que sabe que va a morir, en el caso de Pablo, como cuando David dijo en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 1 dice: estas son las palabras postreras de David. Y en el verso 5 dice: no es así mi casa para con Dios. Cuando él dice no es así mi casa para con Dios, lo que está diciendo es: la verdad es que mi vida no fue como lo que Dios quería que fuera. Mi vida para con Dios fue diferente a lo que Dios quería que yo tuviera como testimonio. Seguramente él se acordaba de Absalón, que lo persiguió, de Amnón, que había abusado de su hermana, cómo sus diferentes hijos se habían enfrentado uno con otro y cómo habían muerto, cómo él había mandado a matar a Urías. Todo eso pudo haberle pasado por la mente a él cuando dice no es así mi casa para con Dios. Entonces, esas son las últimas palabras de David cuando dijo que su familia, su casa, no había sido lo que Dios quería. Sin embargo, dice David, Él ha hecho pacto perpetuo para conmigo. O sea, no importa, dice David, cómo fue mi vida. No malentendamos esto. Nosotros tenemos que dar buen testimonio y tenemos nosotros que caminar según lo que Dios dice. Pero eso no significa que una vez que Dios decidió salvarnos, Él va a cambiar eso. Porque Dios es veraz, todo hombre mentiroso, lo cual significa que si Dios prometió sellarnos a través del Espíritu Santo para salvación, Él va a hacer que esa obra termine. Él la inicia, Él la perfecciona y Él la termina. Bueno, Pablo, cuando ya está terminando en su ministerio al puro final, está en prisión, le manda esta carta a Timoteo y a los Éfesos, y dice así el texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y escuche lo que le encarece y le ruega, o sea, lo que le dice a Timoteo. No olvidemos que las últimas palabras son sumamente importantes. Si usted llega donde una persona y le dicen a esa persona: bueno, usted le quedan 2 días de vida, vamos a traer a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, para que se despida de ellos, ¿qué le dirían? O sea, ¿cuáles serían las palabras que saldrían de su boca hacia esa persona? Es la última oportunidad. No hay más oportunidad. Es lo último que uno puede decir. ¿Qué le diría? Pensemos eso. ¿Qué le diría usted a su esposo si le dicen un doctor: usted ya para mañana no tiene vida? Ya su enfermedad le ha llevado al punto de que ya no tiene más de 24 horas. Y le llevan a su esposo. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a su esposa? ¿Qué le diría a sus hijos? A sus padres, a sus amigos. ¿Qué le diría? ¿Se ha puesto a pensar qué diría usted en un momento donde las palabras cobran tanta importancia? Porque son las últimas palabras. Te encarezco, es lo que dice Pablo. Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Esto es lo que Pablo haya importante dejar en el corazón de Timoteo: que prediques la palabra. Vea qué importancia le da Pablo a la palabra y a la predicación, que en su último escrito manda a decir: te encarezco que prediques la palabra.
que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, predique, inste es motive, invite, traiga a las personas, busque a las personas. Es importante que nosotros hagamos esa labor, una labor en la cual usted llegue y toque la puerta, llame a la persona, invite, porque estamos en los últimos tiempos. Instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es a tiempo? O sea, en el momento apropiado y en el no apropiado. Pero invite en cualquier momento, jale a las personas. Redarguye. Redarguir es volver al argumento original. O sea, como dijo el Señor, volver al principio, volver a lo que Él predicó. Ahora se predican muchas cosas y se enseñan muchas cosas que no son bíblicas. Mucha psicología, mucho emocionalismo. A veces hasta raya hasta en la hechicería, porque parece que una persona pegando 4 gritos entonces va a cambiar todo un escenario que Dios no va a cambiar, porque es un escenario profético en el cual Dios dijo cómo iba a terminar en los últimos tiempos la humanidad, lo que íbamos a tener que pasar, y la gente cree que va a pasar por encima de eso y que puede cambiar lo que Dios determinó. No, lo que Dios determinó va a pasar, se va a cumplir, nadie lo puede evitar, porque lo que Dios dice se cumple. Entonces Él dice, hágalo, redarguye, vuelva al argumento, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Todo va alrededor de la doctrina, todo va alrededor de la enseñanza, todo va alrededor de lo que nosotros podamos depositar en los corazones a través de nuestras bocas. ¿Qué estamos dejando nosotros en los corazones de las personas que se acercan a nosotros, los que nos rodean? Son los últimos momentos, es lo último. ¿Qué le diríamos a una persona cuando se acerca a nosotros? Mira, que la camisa negra que yo tengo ahí, dejársela a mi hermano. Que ejemplo, que los par de zapatos que están ahí, dejárselo a mi tío. O sea, nosotros seguimos pensando en forma material o nos estamos proyectando más allá de nuestra muerte. Pablo se proyectaba más allá de la muerte. Pablo no estaba concentrado en las cosas de este mundo. Pablo dice, predica la buena palabra. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa eso? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es no sufrir la sana doctrina? La gente piensa que no sufrir la sana doctrina es que no va a haber sana doctrina. Y sí es cierto, hay lugares donde no se predica la sana doctrina, pero sí hay sana doctrina. Hay muchas personas que predican sana doctrina, hay muchos pastores que predican sana doctrina. Entonces, ¿qué es no sufrir la sana doctrina? Es no resistir la sana doctrina. Es no resistir lo que Dios está diciendo, esto es lo que yo quiero y esto es lo que no quiero. No sufrir la sana doctrina es que cuando escuchamos el mensaje correcto, no, eso no me gusta. Voy a ir a donde me guste por el comezón de oír. Voy a ir a donde digan algo diferente, donde digan que yo soy un campeón, que yo soy la persona más inteligente, que yo soy la persona más simpática, que sin mí Dios no podría ni existir, porque Dios me necesita. Entonces levanta el ego, levanta a esa persona en su yo. Hay gente que no va a resistir la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Que sin Dios no somos nada. Que separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Que yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que vino a buscar, ¿qué? A los que se había perdido, porque los que en Él creen, entonces hallarán salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la sana doctrina. La sana doctrina es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La sana doctrina no es usted es un campeón, usted es una campeona. Ay, si usted no predica, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Se va a perder la gente? Si usted no enseña, si usted no canta, si usted no sirve. No, si nosotros no hacemos lo que nos toca, aún las piedras podrían hablar por nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no hacemos lo que nos toca, podría pasar la de Balaam, que una burra sin entendimiento podría
empezar a predicar en lugar de nosotros, porque nosotros somos privilegiados, no somos necesitados. Dios no nos necesita. Dios no necesita a nada ni a nadie. No necesita de nosotros, ni de nuestro dinero, ni de nuestras cosas, ni de nuestra familia. No necesita Dios de nada. Él se glorifica a sí mismo. Pero tenemos el privilegio de ser parte del reino de los cielos. Y ese privilegio tenemos que valorarlo, tenemos que abrazarlo, porque va a llegar un momento en que no se va a aceptar la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? A tonterías inventadas por las personas, cosas que no están en la Biblia. Entonces vamos a ver gente comiendo zacate, agarrando una risa santa y empezando a reírse todo el mundo como tontitos, sin ningún propósito, sin ningún sentido, pegando gritos, haciendo un montón de cosas que usted dice, ¿de dónde salió esto? Es como estar viendo fábulas, como estar viendo al Bugs Bunny, o como estar viendo tal vez al Correcaminos. Cosas que usted dice, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué es esto? No tiene lógica. Es más, no necesita ser un erudito en la Biblia para decir, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió esto? Pero habrán personas que desean eso, que desean volver a las fábulas. Entonces le dice él a Timoteo, pero tú, le dice, tú, Timoteo, sé sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Lo contrario a estar ebrio. ¿Qué es una persona ebria? ¿Cómo se comporta una persona ebria? Una persona ebria, cuando está muy ebrio, pierde el control. Se desestabiliza al caminar, no controla su temperamento. Quedan lagunas ahí en cuanto a su memoria, no recuerda todo. O sea, en otras palabras, pierde el dominio propio. Hay que estar nosotros en dominio propio, en templanza. ¿Qué es tener dominio propio? Dominio propio es que yo pienso y después actúo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Continuar predicando nosotros, controlando nuestras emociones. Nosotros tenemos que continuar enseñando la sana doctrina sobriamente, dice, soportando las aflicciones. ¿Por qué soportando las aflicciones? Porque van a llegar momentos en que va a ser difícil de predicar. Y aquí es donde se da una gran confusión, porque la gente está esperando que aparezca un montón de gente y nos corten la cabeza. O nos agarren y nos lleven a prisión por predicar. El diablo se dio cuenta que eso no funcionaba, ¿sabía? El diablo se dio cuenta ya en el siglo III que entre más mataba a los cristianos, más se multiplicaban. Entre más los echaba a los leones, más fuerza agarraban. O sea que esa no es la estrategia. Entonces las aflicciones no vienen de afuera, las aflicciones vienen de adentro, de la misma iglesia. Hermanos atacándose los unos a los otros. Personas que no soportan al hermano, entonces empieza a haber esa lucha interna dentro de la iglesia y el diablo dice, esto sí funciona. Esto sí funciona porque esto divide a la iglesia y como son iglesias o se creen iglesia, entonces este piensa de una forma y este piensa de otra. Y se alejan de la sana doctrina. Entonces la sana doctrina nos dice a nosotros que perdonemos, que pasemos por alto la ofensa. Dice que nosotros le demos misericordia a una persona como también recibimos misericordia de Dios. Entonces la doctrina que no es sana dice, no, ¿por qué? Usted es una reina, usted es un príncipe de Dios, usted es una princesa de Dios, no tiene por qué aguantarle nada a nadie ni nada. Y no se trata de aguantar, se trata de aplicar lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que nuestras emociones tienen que ser controladas, que debemos de tener templanza y que debemos de predicar el evangelio de Cristo.
Si yo les pregunto a ustedes cuál es el Evangelio de Cristo, el centro del Evangelio de Cristo, para que me lo digan en pocas palabras, sin agarrar y hacer un gran estudio de muchos meses, ¿cuál es el centro? ¿Cómo es que en una sola palabra o en una sola frase nosotros podríamos decir este es el Evangelio de Cristo? Es muy sencillo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es el centro de todo. El Señor dijo que todos los mandamientos, todo lo que los profetas dijeron, penden de eso, de esos dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, no nos engañamos, no nos mentimos, no nos estafamos, no nos robamos. Porque el problema que hay dentro de la iglesia es justamente el pensamiento que entró a la iglesia, contrario a lo que Dios dice. Entonces, cuando una persona o un grupo de personas no se pueden perdonar, se separan del grupo de hermanos y se van para otro lado. Y Dios dice, eso no es lo que yo pedí. Yo pedí que pasen por alto la ofensa. Entonces viene ese grupo de hermanos y se va para otro lado y se pelean entre ellos y se abre otro grupo. Y se abre otro grupo. Y se abre otro grupo. Y cuando usted se da cuenta, una enseñanza que inició con 12 hombres y un pastor, que es nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, era una denominación o era una sola doctrina, una sola enseñanza. Y hoy en día solo del lado del cristianismo hay 48,000 denominaciones. Así se fue separando. Entonces el diablo dice, listo, aquí lo tengo. Esta era la herramienta que yo necesitaba. La herramienta no es matarlos, es que se maten solos. Así es como funciona más. En vez de yo matarlos, ellos solitos se van a matar. Por eso le dice a sobre evangelista, cumple tu ministerio. Cuando le dice abre sobre evangelista, ¿qué es el evangelio? El evangelio viene de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Qué es hacer obra evangelística de adentro hacia afuera? Pablo lo dice de esta manera: cada uno examínese a sí mismo. Jesús lo dice de esta manera: antes de ver la viga que está, antes de ver la paja del ojo de tu hermano, quita la viga que está en tu propio ojo. El evangelio es dejar de estar tomando la Biblia para venir y recetársela a los demás. El evangelio es recetarme la Biblia a mí mismo. Aplicaciones a mí mismo y decir dónde estoy fallando. Para que entonces, conforme yo voy cambiando, voy haciendo una especie de acción en cadena que va abrazando a las demás personas. No es al revés. Lastimosamente la mala doctrina, la doctrina no sana, piensa cambiar al otro sin cambiar yo. Exige al otro sin exigirme yo. Es aquella persona que le exige perfección a los demás, o aquellas personas que le exigimos perfección a los demás cuando nosotros somos imperfectos. Es aquella persona que le exige a aquel que me llame a pedirme perdón, pero no soy capaz de llamarle a pedirle perdón. Es aquella persona que en lugar de estar buscando la paz, más bien está en pos y en favor de la guerra. Y se dice cristiano. Y se dice creyente. Y se dice predicar en nombre de Jesucristo. Y eso no es la sana doctrina, ni es el evangelio de Cristo, porque que yo sepa y que yo me acuerde, el perfecto, el santo, el inmaculado, el sin pecado, cuando fue llevado a la cruz, cuando estaba en su tiempo más difícil, cuando estaba totalmente desangrado, cuando le fibrilaba el corazón a lo más profundo, estas fueron sus últimas palabras: perdónelos porque no saben lo que hacen. Qué diferente, ¿verdad? A como lo hacemos nosotros. Perdónelos porque no saben lo que hacen. Pablo le continúa diciendo a Timoteo, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Ahí estamos claros. Él es lo último que escribe. Después de esto no escribe nada más. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia,
O sea, el galardón que Dios tiene para él por haber hecho las cosas como Dios lo pide, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y vamos a entrar en el cierre de Timoteo para después irnos a Mileto y escuchar lo que le dijo él a los habitantes de Mileto antes de venir a prisión, justamente despidiéndose de ellos. Pero Pablo, dentro del cierre que le hace a él, a Timoteo, menciona algunas personas a las cuales él quiere enviarle su mensaje. Y yo quiero rescatar 3 de esas personas en esta conversación de hoy. Porque tal vez usted se identifique con estas personas o con Pablo. O tal vez yo me identifique con estas personas o con Pablo. Pablo continúa diciéndole a Timoteo, procura venir pronto a verme. Claro, él sabía que estaba para ser sacrificado, que iba a morir y su muerte iba a ser siendo decapitado. Era como moría un ciudadano romano. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, dice. Este Demas, nosotros lo vemos con Pablo allá en Filemón capítulo 24, pero cuando él dice que Demas me ha desamparado, el texto no dice que fuera que lo abandonó por aspectos de pecaminosidad o que lo traicionó, no dice eso, dice Demas me ha desamparado, dice amando el mundo y se ha ido a Tesalónica. Cuando él dice amando el mundo, no necesariamente quiere decir que él haya apostatado, sino que le dio más importancia a lo temporal que a lo trascendental. O sea, además se preocupó más en salvar su vida que en morir por la causa de Cristo. Pablo no, Pablo se preocupa más por agradar a Dios, aunque eso le cueste la vida. Para mí, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Por qué a veces usted ve a personas que están en el último trecho de su carrera? Me refiero a las personas que le dicen, bueno, ya no te queda más vida. Te queda una semana, te quedan 15 días, te queda un mes, te queda un año. Personas que se dicen creyentes y empieza una batalla más con el miedo que con la enfermedad. Más con el tratar de ver cómo me aferro a este mundo que pensar en la promesa que tienen en su corazón de que Cristo les está llamando. Mis hermanos, es algo extraño que una persona que predique y enseñe que Cristo es el Señor y que es nuestro Salvador, y que diga que Cristo es el Señor y que entonces una vez que haya muerto va a estar delante de la presencia de Dios, se rinda en ese momento y sus últimas palabras no sean, Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me queda guardada la corona que me está esperando. No son esas palabras, sino, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a esas personas no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él está sano y él ni te conoce y yo estoy enfermo cuando yo tengo tanto que hacer para ti, como si dependiera de nosotros? Uno puede asustarse cuando está frente a la muerte, sí. De hecho, yo he estado 3 veces frente a la muerte. Asustarse, sí. Pero el no anhelar estar con Cristo, esto es algo que no debería estar en la mente de un hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir, dijo Pablo, ganancia. ¿Sabemos lo que eso significa? Podrían ser nuestras últimas palabras, como escuché a un moribundo decirme, estoy listo, solo estoy esperando a que el Señor me llame. O escuché a una mujer también en el hecho de su muerte, después de haber luchado 3 años con un cáncer sin haberse quejado ni un solo día. Quejado del dolor, sí, pero no quejarse de por qué tengo cáncer, por qué me dio eso. Escucharla decir, pastor, ya estoy lista. Y le doy gracias a Dios por mi enfermedad, porque me permitió prepararme para mi Señor.
Eso sale de un corazón que está confiado a dónde va. Eso sale de un corazón que sabe muy bien el paso que va a dar, que no es el final lo que se está acercando, sino es el principio. Demas muy probablemente, y lo digo solamente por lo que el texto incide, se alejó de él. Crescente se fue a Galacia, dice, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas, el médico, el que escribe el libro de Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, solo él está conmigo. Parece que Lucas pues se encargaba de cuidarlo mientras él estaba ahí enfermo. Solo Lucas está conmigo. Y viene y habla de una persona en particular que deseo que le preste atención a esta persona. Toma a Marcos, dice. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos. Pero si usted no conoce la historia de Marcos, si usted no conoce lo que está detrás de toda su vida, entonces no significa que estas últimas palabras son tan importantes como para ser mencionadas por Pablo antes de cerrar su capítulo de evangelización. Me es útil para el ministerio, dice. ¿Qué encierra esta frase? Cuando Pablo y Bernabé comenzaron en el primer viaje misionero, ellos llevaron a Marco. Cuando iban a comenzar el segundo viaje, Bernabé quería llevarlo con ellos, pero Pablo no quería llevarlo porque él había abandonado el ministerio. Entonces hubo un pleito entre Pablo y Bernabé porque Bernabé sí quería llevarlo y Pablo no quería llevarlo. Y se separa, se divide Pablo de Bernabé y empiezan dos ministerios totalmente aparte a causa de Marcos. Pero aquí nosotros lo vemos de regreso en su primer encarcelamiento y lo vemos en el segundo encarcelamiento a Marcos presente en las palabras de Pablo. Pablo primero no quería que fuera porque Marcos había abandonado el ministerio, pero ahora Pablo dice es útil para el ministerio. ¿Por qué es importante esas palabras de Pablo? Porque está evidenciando la restauración completa de Marcos. Que en un momento Marcos había fallado, se había alejado, había hecho lo que no era correcto, pero al final de la vida de Pablo, Marcos se había restaurado, se había restituido en el ministerio y Pablo lo menciona y le dice, toma Marcos, tráelo, es bueno para el ministerio. En las últimas palabras, Marcos, Pablo dice algo tan importante para nuestras vidas como que nosotros no demos a un hermano que ha caído presa del pecado, o que ha caído presa del error, o que ha caído presa de lo que sea, que ha caído en batalla, no lo demos por perdido. Porque Dios puede levantar, si es necesario, a las piedras para predicar. Y puede levantar a un hermano caído, sea un pastor, sea un dirigente, sea un cantante, sea quien sea que ha caído, Dios lo puede levantar y utilizarlo de nuevo con más fuerza en el ministerio. De hecho, se lo digo por experiencia propia. Porque Dios me levantó de mi caída. Dios me levantó de mi pecado. Dios me levantó y me puso a predicar. Y le digo, mi hermano, que cuando Dios toma a una persona, la restaura y la levanta, comienza muchas veces con mucha más fuerza con la que inició la primera vez. Porque la obra del Espíritu Santo regenera ese corazón y esa misma obra que regenera ese corazón lo sostiene y lo guía en el camino. Entonces, mi hermano y mi hermana, cuando nosotros oímos las últimas palabras, ¿qué palabras vamos a dejar en el corazón de las otras personas? ¿Qué vamos a dejar nosotros como mensaje a los que nos están rodeando? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? ¿Qué vamos a dejar, mis hermanos? ¿Qué vamos a depositar en las mentes y en los corazones cuando la gente nos está viendo morir y hemos dicho que somos creyentes y hemos sido cristianos? ¿Qué esperanza vamos a depositar si una persona que está muriendo, que se dice creyente, dice, yo no quiero morir? Yo no quiero, yo tengo tanto que hacer. Me falta y mis hijos y
Entonces, ¿dónde está la confianza en el Dios soberano, todopoderoso, que se puede hacer cargo de sus hijos, de su esposa, de su familia, de todo? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está lo que se predica? Porque volvemos, como comencé la historia, es muy fácil recetarle Biblia a los demás, pero recetármela a mí. Cuando una persona está enferma, confía en Dios. Créale a Dios. Dios tiene todo bajo control. Pero cuando es a mí, cuando a mí me toca, cuando yo tengo que darle vuelta a esa Biblia que se la receté a los demás y recetármela a mí mismo. Cuando yo le digo a una persona, mire, vaya, pida perdón, pero yo no pido perdón. Cuando yo le digo a una persona, perdone, pero yo no perdono. Cuando yo le digo a una persona, pase por alto la ofensa, pero yo no la paso. ¿Qué estoy depositando en el corazón de las personas cuando me ven morir y decir, mire, este hombre predicaba al Señor, pero ¿cómo murió? En rencor, en resentimiento, asustado. ¿Se ha puesto a pensar eso? Bueno, pastor, es cierto lo que usted está diciendo, pero las últimas palabras son del moribundo. Yo no estoy moribundo. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que no está moribundo? Usted sabe que cuando nacemos empezamos a morir. ¿Cómo sabe usted y cómo sé yo que mañana nosotros no vamos a amanecer? Y que lo que digamos ahora serán nuestras últimas palabras. ¿Qué le dijo usted a su mamá, a su papá, a su esposa, a su esposo al salir? ¿Qué le dijo usted a sus amigos, a sus amigas? ¿Qué le dijo a los hermanos de la iglesia antes de salir? ¿Qué palabras depositó en esa persona al salir? Usted no sabe que una pequeña burbujita de aire que llegue al cerebro se puede hacer que nuestra vida se acabe en este instante. Si vamos en carretera, puede ser que a los que andan en moto un hueco los haga caer y pierdan la vida en ese momento. O que un carro se desvíe de su curso aunque usted vaya manejando y le aparezca de frente y le quite la vida. ¿Cuáles son las últimas palabras que usted dijo cuando se levantó y salió de su casa? ¿Cuáles son las últimas palabras que dice antes de acostarse? ¿Qué le dice usted a las personas cuando usted viene y se encuentra frente a frente ante la muerte? Pastor, es que no estoy ante la muerte. Sí, Señor, todos los días estamos ante la muerte. Todos los días. Desde que estamos vivos, estamos expuestos a morir. ¿Qué dejó depositado en las mentes y en los corazones de las personas? Estamos hablando de enfermedades terminales, estamos hablando de sentencias como la de Pablo, pero estamos sentenciados todos los días porque el Señor le dijo a Adán que si tomara de eso que él le prohibía, ciertamente morirás, y la humanidad empezó a morir. ¿Cuáles son las últimas palabras? La palabra dice así, en el verso 14, Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro, no sé quién es, solo dice que era calderero, o sea que trabajaba en calderas. No dice otra cosa, pero dice que le causó muchos problemas, que le hizo la vida imposible a Pablo. ¿Cómo muere una persona pensando en el otro que le hizo tanto daño? Ojalá que pague todas las que me hizo. No, él no termina así. ¿Sabe cómo dice? Escuche lo que dice Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué le está diciendo? Se lo dejo al Señor. Que el Señor sea el que se encargue de esta persona. Yo no voy a morir con ese rencor. Yo no voy a morir con ese resentimiento. Yo no voy a andar por ahí sufriendo porque otro me hizo daño o porque otra me hizo daño. Yo tengo un corazón que debe alabar a Cristo. Y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso significa que no desea gente amargada que lo esté adorando. Desea que esté la gente libre, que esté libre de corazón para adorarlo.
que debe de bastarle Cristo, que sea lo único que haya en el corazón de esa persona en el momento que alcance su último día. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Trófimo, ¿dónde lo dejó? Enfermo en Mileto. ¿Cómo enfermo? Pero Pablo no es que es un apóstol que oraba por las personas y se sanaban. ¿Cómo es que lo deja en Mileto, está enfermo, y en vez de sanarlo, ponerle las manos? Porque, mis hermanos, es evidente que los milagros no se obran por conveniencia personal. Los milagros son porque Dios quiere hacerlos, a quien Él quiere hacérselos. Este hombre en Mileto no se sanó porque Dios no quiso. Aunque Pablo fuera el apóstol, aunque Pablo tuviera la fe que tenía y hablara como hablaba, Dios no quiso. Después de que Pablo habla del Mileto, a mí me llamó la atención eso y me fui a Mileto a cerrar con este pasaje de lo que estamos estudiando hoy. Y digo, yo necesito ir a Mileto a ver qué fue lo que pasó en Mileto. Cuando Pablo se salió, se vino de Mileto, se fue encarcelado y ya no regresó más. ¿Qué Pablo experimentó en ese lugar? Leámoslo, por favor. Hechos 20, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Pablo está hablando a los de Mileto para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Voy a Jerusalén, dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Me esperan prisiones y me esperan tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Y escuche lo que dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Voy para Jerusalén, me van a sacrificar, me van a matar. Eso no me importa. La vida para mí no es importante. Yo no preciso la vida para mí mismo importante. Mi vida es para Cristo. Es lo que él está diciendo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de gracia. Ahora aquí yo sé, dice, que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. ¿Qué le está diciendo los de Mileto? Hasta luego. No me van a volver a ver, voy a ir a morir. Porque el Espíritu Santo me lo ha revelado. Por tanto, yo os protesto este día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, por la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, como lo que hablamos ahora, gente que anda predicando lo que Dios no dijo, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acortándoos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a todos vosotros. El verso 36 dice: habiendo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no lo volverían a ver. ¿Cómo se despide de Pablo la gente de Mileto?
con lágrimas, abrazándolo, llorando por él. No hay resentimiento, no hay rencor, hay gratitud. Quiero cerrar con esto, mis hermanos. Si hoy fuera el último día suyo y mañana no va a amanecer, ¿cómo le recuerdan? ¿Cómo le van a recordar? ¿Cómo le van a recordar, mi hermana? O sea, ¿cómo le va a recordar su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, sus vecinos? ¿Cómo le van a recordar? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Será que le van a recordar, ay, se murió la loca aquella, amargada, que nos tiraba piedras en el techo? Ay, ¿sabes quién se murió? ¿Quién? No, hombre, aquella señora que llegaba todo el tiempo a la pulpería y le pegaba 4 gritos a la cajera. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Sabe quién se murió? ¿Quién? Aquel señor que vivía allá en el Bajillo. ¿Cuál señor? Aquel señor, el que usaba una camisa verde todo el tiempo, que cuando salía le agarraba y le reventaba las bolas a los huilas cuando les caía en el patio de ellos. Ah, sí, ese viejo amargado, invivible. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Quién se murió? La maestra de la escuela. ¿Cuál? Aquella señora gruesita, linda. No, linda, no, la que le jalaba el pelo a los chiquitos. Los agarraba y les revolcaba todo el pelo. Lo tuvimos que llevar a la corte, ¿no te acordás? Que decía que era cristiana. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Cuáles son nuestras últimas palabras? ¿Cuáles son nuestras últimas acciones? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Ah? ¿O nos van a recordar como esta gente de Mileto se despidió de Pablo? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Quiero cerrar antes de que cantemos, quiero cerrar con una reflexión. ¿Cuáles son sus últimas palabras? Hoy, ahorita en este momento. No tiene mucho tiempo, no tiene muchas palabras que pueda decir, porque hoy el Señor nos va a llamar a su presencia. Pastor, ¿qué está diciendo? Está hablando proféticamente, nos vamos a morir. No, yo no estoy diciendo eso, supongamos que es así y podría ser así. ¿Cuáles son las últimas palabras que usted podría decir en este momento? ¿A quién? Tal vez su esposo no está acá. Tal vez su esposo está trabajando, o su esposo está de gira, o su esposo está en la playa. Tal vez su esposa no está acá, tal vez también está trabajando, no sé, no está aquí. O su mamá, o su hermano, su hermana. Entonces, ¿a quién le va a decir esas últimas palabras? Sería a Jesús antes de que se encuentre con él. Hoy que usted puede marcar una diferencia, porque después de muerto, y una vez que está delante del Señor, ya no hay nada que hacer. El tiempo no se devuelve. Hoy me gustaría que usted analice sus últimas palabras delante de Dios y le diga, Señor, de verdad he reflexionado, he recapacitado. Si hoy me llamas a tu presencia, quiero dejar esto como constancia. No me la digan a mí. No se trata de mí. Mientras escuchan este canto y antes de orar que nos despedimos, incline ahí sus rostros. Inclínelo ahí. Reflexione, analice. Hemos hecho muchos planes, ¿no? Yo digo que si Dios lo permite, vamos a levantar aquí el salón, que ya muy pronto vamos a tener nuestra casita propia, me refiero casita al lugar de reunión. O tal vez digo que vamos a iniciar con la iglesia en casa en septiembre a través de internet para las personas que no se pueden congregar, personas que están enfermas, que no se pueden desplazar. Eso es lo que yo digo.
Yo digo tal vez que Dios nos permita una oportunidad de abrir otra congregación en otro lado. Todos esos son nuestros planes. Pero ¿cuáles son los planes de Dios? Entonces, como no sabemos los planes de Dios, vamos a asumir de que hoy es nuestro último día. Todos nuestros planes, nuestra agenda se queda de lado. Y vamos a decirle a nuestro Señor nuestras últimas palabras. Les voy a dejar un canto de unos minutos, de 3, 4 minutos, y le voy a invitar a orar mientras suena el canto. Y con eso nos vamos a despedir. Tienen 4 minutos 28 segundos para hablar con el Señor como si se fuera a morir dentro de media hora. Métase ahí. Sinceramente, métase ahí. O sea, introdúzcase dentro del ejercicio hasta lo más profundo. Se acabó el tiempo. Solo quedan esos 30 minutos y en 4 minutos 28 segundos le voy a invitar a que hable con el Señor. Entregue todo su ser. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor Dios Todopoderoso,
Yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por la lluvia que pudimos disfrutar, Señor. Te doy gracias por el sol que está saliendo también radiante. Pero más te doy gracias por venir a nuestras vidas y a nuestros corazones a hablarnos, Señor. Somos tan insensatos, Señor. A veces vivimos la vida, Señor, como que si nunca tuviéramos que dar cuenta, Señor. A veces vivimos la vida pensando que nuestros planes para mañana se van a ejecutar y ni siquiera te tomamos en cuenta, Señor. Planeamos, actuamos y tú puedes, Señor, en un instante cambiarnos como lo hiciste cuando esta pandemia horrible se desató. Nos recluiste a las casas y nos dijiste: yo soy Dios. Y lo que ustedes hacen sin mí, separados de mí, nada pueden hacer. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Ayúdanos, Señor, a bendecir a través de nuestra palabra, a bendecir a través de nuestras acciones. Ayúdanos, Dios bueno, a poder ser un testimonio de vida para los demás. Ayúdanos, Señor, en todo momento a través de nuestras palabras, actos, exaltar tu nombre y dejar de estar siendo egoístas, exaltándonos a nosotros mismos, creyendo que tenemos el control y el dominio de todo. Ayúdanos a dejar una marca, Señor, en las personas que refleje que tú eres parte de nosotros. Padre bueno, ayúdanos, Señor, a ser consecuentes entre lo que decimos que somos. Te agradezco. Pongámonos de pie, mis hermanos, y terminemos con este canto. Que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés.